Bienvenida, Muchas gracias, Mariana, por invitarme. con gusto. ¿Cuál es tu nombre y de qué parte de Colombia vienes? Mariana, mi nombre es Marcela Álvarez y vengo de Medellín. ¿Qué te trajo a México, Marcela? Te vas a morir de risa y es algo que dice mi suegro. Hormona mata neurona. Vine por amor. ¿Cuántos años llevas? Voy a cumplir, no, cumplí ya 11 años. Wow, pues entonces, que la hormona se pusiera, a dominar estuvo bien. Pues sí, que fue un cambio de vida completo. Supongo que conociste a tu esposo y por eso viniste, ¿correcto? Sí, 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 duramos 2 años, yo iba, él venía, él iba a Colombia y así nos la pasamos hasta que tomamos la decisión, o sea, cuál de los dos viajaba en ese momento. Y bueno, tomamos la decisión que era yo la que me venía para acá. ¿Y por qué tomaste tú la decisión de venir? O sea, ¿por qué fue más conveniente que vinieras tú? O sea, de verdad de mucho riesgo, estaba en el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y el Urabá. Entonces estaban todos los grupos armados y bueno, creo que una la decisión fue por ahí, una parte, porque siempre se trabaja con sustico, aunque a pesar de que soy una persona que me asustó poco, Okey. muy hostil, sí. ¿A qué te dedicabas en ese entonces? Soy industrial pecuaria. Desde que salí de la universidad siempre trabajé en laboratorios veterinarios en toda el área comercial de la parte pecuaria. Mi zona de acción fueron 8 años que trabajé con un distribuidor muy grande de Colombia. Fue esa zona, fue esa área. Pues sí, me quedé 8 años en esa zona, bastante tiempo, pero hubo un sucesito así maluco que yo dije, bueno, no aguanto más, ya, ya, y Claro, tomé la decisión, porque sí fue claro, pesado ese día. claro, es que es trabajo de campo, ¿no? No era tanto de campo, o sea, yo tenía que estar visitando los almacenes veterinarios, pero en ese momento había una guerra muy fuerte por territorio de todos los grupos armados, o sea, no era solamente los que conocemos, no, todos, y ellos lo hacen esa punta de violencia y hubo un suceso muy feo ese día. Me tocó en carretera ver demasiados muertos, fueron 2 en Okey, total. Entonces okey. eso fue demasiado impactante porque fue mucho para ese momento. Y ahí es donde uno se da cuenta a veces que uno es un número más en la estadística de una empresa. Yo no, 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 primero mi vida. Claro, porque no puede ser que estás en un lugar donde desempeñar tu trabajo es una actividad de alto riesgo, ¿no? Y que al final, si algo te pasara, serías una estadística, y entonces, ¿qué caso tuvo, no? Sí, 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 exactamente. Entonces ahí en ese momento fue donde tomé la decisión y yo no, ya. Y ya le estamos hablando, ¿quién se viene, quién se va? Yo fui la que aflojé, yo digo, no, sabes que yo me voy. Vi en ese momento como el riesgo muy latente, muy cerquita a mí, me impactó mucho esa vez. O sea, una cosa es que los veas menudeados. Tal vez por eso tú ves que en Colombia nunca se dice que es una guerra, porque es que los muertos están menudeaditos. Un día hubo tantos, otro día tantos, pero no es una guerra como tal. Pero todos los días ves eso, lo ves, o Claro. sea, lo ves en las noticias, ves los enfrentamientos, ves todo lo que pasa pero es de a poquitos, es un reguerito chiquito y nunca se da el estado de guerra. Entonces, yo ese día vi demasiada gente muerta y para mí eso fue ya el detonante. Ya no lo sentiste tan menudeadito como tú dijiste, que además me Exactamente. parece una expresión muy fuerte, porque revela una realidad que cambia vidas, y en este caso, a ti te llevó a A mí me dejar cambió la ese. vida ese momento para tomar una decisión. Dije, no, no más. Yo no quiero estar en esta posición. Y cuando llegaste a México, ¿empezaste a trabajar en lo mismo? Sí, también ingresé a trabajar también con un laboratorio en el área comercial, me tocaban los Altos de Jalisco. Y fue Okey. aunque uno dice, ay, hablamos el mismo español, somos igual de latinos, no, hombre, no es lo mismo, siempre hubieron muchas cosas que de contraste en el área comercial, de entenderme con ellos. Uy, no, 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 fue difícil al principio. Y tengo muchas anécdotas, por ejemplo, que yo les hablaba así como habla uno en Colombia, tal cosa, y ellos callados, cuando menos pensaba se carcajeaban, pero así muy modestamente. Yo llegaba a la empresa y me preguntaban, ¿cómo le fue? Y yo, la verdad, no sé. Yo lo único que sé es que el doctor estaba toteado de la risa y no supe nunca por qué. Yo, ay, ¿qué le habrás dicho, Marcela, al doctor?
O sea, la diferencia de palabras, alguna cosita que te Claro, claro, en el sentido de lo que nosotros decimos en Colombia, que tú sabes que aquí hay muchas palabras que pueden ser más bruscas que allá, claro, o que al se puede tomar contrario. hasta doble sentido, que dices: "Eso no lo hubieras Exactamente. dicho". Sí, 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 pues sí, no lo sabía, menos uno como, y además como es el cotidiano de uno conversar y todo, y a veces nos ven como que somos muy bravos también, y más los paisas, o yo no me imagino un santanderiano aquí cómo hace para trabajar. Claro, bueno, y además porque Guadalajara, bueno, siendo una de las principales ciudades del país, pero al final es más relajada que la Ciudad de México, un poco. Entonces, No a lo creas, ¿no? también, o sea, como me tocaban los Altos de Jalisco, era gente muy seria, muy seria. Y recuerdo una vez a un médico que yo estaba muy brava ese día, pues porque, bueno, yo no me acuerdo, llegué, le exploté en el carro, le dije pues que muchas cosas, y me dice, Marcia, es que como te digo, es que como te explico, tú tienes una cualidad pero aquí en México es mal vista. Yo, ¿cómo que una cualidad va a ser mal vista? Y ni siquiera a él le salían las palabras de la pena y la vergüenza. Yo, pero señor, dígame, ¿cuál es eso? ¿Cuál es la cualidad mal vista? Es que usted es muy sincera. Mm. Caray, ahí es donde uno empieza a mirar muchos choques culturales, porque pues si uno creía que las cosas estaban bien, resulta que no, pues que la sinceridad de pronto que uno tiene como hasta para la misma área comercial no era tan buena. Tenía que ser uno como más discreto, pero a mí no me sale la discreción. O sea, yo soy demasiado, Tú eres demasiado frontal. sincera. Total. Sí, sí, creo que podemos, como mexicanos, llegar a ser más sensibles a ante esa sinceridad que uno lo toma como algo muy brusco, ¿no? Como que dices: "No estaba preparado para ese golpe". Sí, sí, sí. Ahí trabajé cuatro Okey. años y ya fue una decisión también de los dos, porque a ver que sí seguía, porque o sea, igual las negociaciones en Colombia eran demasiado sinceras en ese sentido, entonces si al cliente le gustaba, pero tenía alguna objeción, le decía, no me gusta el precio, no me, consígueme esto, consígueme tal informe, tal ficha técnica, y uno hacía la negociación con el cliente. Aquí la negociación se demoraba mucho y la verdad es que eran negocios muy lentos por lo mismo, Ajá. porque tenía que pasar aquí por muchas manos y no estaba acostumbrada a eso. Pero duré 4 años trabajando comercialmente aquí para tomar esa decisión de emprender después. Qué interesante, ¿no? Porque al final hiciste el proceso. O sea, si bien no era lo que tú habías pensado, por lo menos no te quedaste con las ganas. O sea, no te quedaste en el imaginario de, ¿qué hubiera sido si yo hubiera ido? ¿Cómo sería el trabajo aquí? No, o sea, con la certeza de que hoy dices, estuve 4 años y con toda la convicción decidí emprender. Ahí viene Okey. ya cuando bueno, listo, que montar lo que a mí me gustaba. O sea, me encantaba el café, Ajá, lo primero. Lo segundo, me encantaban los patacones y veía como yo, ay, aquí esto no está, le gustaban los amigos míos mexicanos cuando venían a la casa. Y ahí fue lo segundo de entender que no es un mercado tan fácil Guadalajara de roer. El tapatío es una persona tímida y reservada, igualmente, como siempre te lo he dicho, muy reservada hasta para la hora de comer. Fue un reto muy grande porque así tú le pusieras una bandera colombiana, yo veía que llegaba gente que eran locales y yo les preguntaba, ¿dónde es de Sonora? ¿De dónde es de Veracruz? ¿De dónde es? ¿De Ciudad de México? ¿De dónde es? Pero el que llegaba tapatío era porque un colombiano lo llevaba de la mano. Fue muy difícil en ese sentido. Ahora ya están todos mucho más abiertos porque digamos que hay mucho colombiano y que hay mucho turismo para Colombia. Esa parte de turismo que se abrió para Colombia los ha hecho que quieran conocer un poquito más de la gastronomía. Pero sí es difícil aquí emprender en comida que no sean tacos. el mexicano es regionalista, quizás no de palabra, pero sí de acción, ¿no? Y Sí, entonces, abrirse a una oferta o a un menú que puede sonar tan diferente como lo es la comida colombiana, en el momento en el que tú lo hiciste, pues fue más difícil. y con otro menú diferente, pues porque yo trataba era como de asociar el patacón a una tostada, pero el patacón a ellos no les daba que fuera, que si no es dulce con leche condensada por encima, pues como que Ah, claro. no, Bueno, es que no, sí, claro, nosotros es que como mexicanos, y te lo digo yo, que yo crecí sí, comiendo
plátano macho con crema de leche, como ustedes dicen, y leche condensada. O sea, Sí, sí, es uno sí. de mis postres favoritos. Hoy día amo los patacones, pero porque yo amo ese plátano. O sea, ya sea verde o maduro, yo amo ese plátano que aquí en México le decimos plátano macho. Eso, o sea, ha avanzado lo que tú dices, ¿no? Y además, ¿cuántos años te gusta que tiene de que tú empezaste a emprender al día de hoy? Eso fue ya, uy, duré con el restaurante 6 años. 6 años, nos tocó pandemia, nos tocó ay, difícil, porque en la zona donde nosotros estábamos, pues no había mucho colombiano, no Ujú, estábamos tan cerca, tan centrales, entonces pues nos tocó cerrar el local, trabajar mucho desde sostener la nómina, desde la casa, ya no trabajando ellos con el sueldo completo, sino a medio sueldo, trabajando nomás unos cuantos días acá, pero se sostuvieron hasta que volvimos a conseguir nuevamente el local. Y bueno, más grande, sabroso, pero bueno, lo volvimos a intentar. ¿qué hizo que ya no siguiera el restaurante? El cansancio extremo. Créeme que los negocios de comida son muy, muy, muy difíciles porque la mano de obra es muy inconstante. Entonces, cuando tú ya crees que tienes a un personal preparado para dejarlo solo, se va. Mm, Entonces era muy difícil el sostener siempre el personal y me tocaba quedarme mucho más tiempo y fue muy desgastante. O sea, uno necesita tiempo de recuperación y yo no lo tenía el suficiente para recuperarme. Eran jornadas a veces de 12, 13 horas, entonces fue muy, muy, muy duro de sostenerlo. Y llega un claro, momento donde piensas, bueno, listo, entonces ya del cansancio extremo, porque no me estaba dando el suficiente descanso, pensaba, el otorrino porque tenía ya vértigo, con el okey, traumatólogo porque tenía la ciática y los hombros de estar allá parada súper mal, y el gastroenterólogo, o sea, pensando para una cantidad de especialistas, y yo decía, entonces, ¿para quién es la utilidad? ¿Para mí o para los médicos? Y fue una de las razones donde entré como en una crisis existencial. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y un diciembre que fue muy atípico, un diciembre que se nos fueron las ventas a la mitad y no supimos por qué, cuando en diciembre se nos dispara y que miramos las estadísticas de diciembre tras diciembre y diciembre sostiene siempre en, en comida sostiene otros 2 meses más, que enero es flojo y que febrero es flojo, nos sostenía, pero ese diciembre se nos fue a la mitad y me pegó mucho emocionalmente, más lo enferma que estaba. Entonces fueron dos cosas que combinaron para tomar la decisión de cerrar. Digo, no, pues no me estoy enfermando cada vez más y no lo voy a sostener, no lo voy a poder sostener los otros, si este mes que me sostiene los otros 2 meses, no lo voy a poder sostener. Entonces tomamos la decisión de cerrar por salud. claro. Digo, como comensal, lo siento como algo triste, porque tuve la fortuna de probar las delicias que tú preparabas, Ay, los patacones, me tocó una cazuela de frijoles paisas. sí, sí, sí. Fíjate cómo es curioso, contigo fue que los probé. Ah, O sea, ni en ningún viaje que hubiera hecho a Colombia, ni en ningún otro restaurante aquí en Ciudad de México, sino fue contigo. Y la limonada de Mango Beach. usamos recetas también en Pataconeando que fueran muy de mi casa. Los frijoles, cuando los probaba mucha gente, tenían elotito. Mira, pero ¿por qué con elotillo? Porque mi tío y mi abuelo los preparaban así. Y yo trataba de dar un poquito de dar ese retroceso a la receta para hacerla lo más parecida posible a la familia. Para tener algo que fuera autóctono de una casa. Y así era, y así era. O sea, Sí, déjame y decirte así que era era. un El sabor sabor siempre era casero. muy casero, totalmente. Mi familia también, mi mamá también tuvo negocios de comida y creo que justo el desgaste aumenta cuando intentas emular un sabor casero que pronto requiere hasta más trabajo, ¿no? Sí lo es porque, ¿qué es de cuando estás por fuera de tu casa? Y mira, los que estamos por fuera, cuando tú quieres comerte una comida que no es de tu casa, que vas a un restaurante de comida típica, no estás pensando que te lo comiste en el mejor restaurante de la ciudad, estás pensando en la comida de tu casa, en los frijoles que te hacía tu abuelita con tanto amor, Ujú. el sancocho que hacías con los amigos en la calle, tienes el mejor recuerdo. Entonces vas con ese antojo, pero tu mente está preparada para recibir eso.
Si Sí, tú sí. no lo das, es una mala experiencia. Entonces, siempre era pensar siempre en que quien iba a Patagoniando iba a llevarse la mejor experiencia del recuerdo, o sea, de lo que estaba evocando cuando iba a comer comida colombiana. Qué bendición que lo pudiste vivir y que se lo pudiste brindar a tu comunidad, pero además me imagino que los mexicanos también se iban muy sorprendidos y con una experiencia muy grata. Nuestra comida es muy parecida a la comida del sur de México, entonces llegaba gente de Veracruz, comían felices porque creían que el sancocho se les hacía muy parecido al cocido, los tamales de nosotros son en hojita de plátano, los tamales de ellos también, entonces hay unas regiones del país que sí se les hacía muy sabroso. Eso sí, yo le decía, para poder convencer a un mexicano de comer, era dándole buñuelos porque el mexicano se hace morir comiendo queso. Yo le digo, yo los puedo envenenar con buñuelos si quiero, porque, porque son amantísimos al queso. Entonces, si yo los veía que estaban como muy reacios a comer, pues de entrada como hace unos buñuelos y ya con eso ya uno quebraba a la persona. Es decir, ya la hacías probar. Con un Eras tu buñuelo la hacías era tu probar. as bajo la manga, un buñuelo. Sí, claro, 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 claro. Claro Sí que lo sí. creo. Y no, oye, no dijiste nada que no fuera cierto, y es que en la región que tú estás, creo que se come mucha más carne, ¿no? Sí, claro, claro, claro que sí. Entonces también aquí están muy acostumbrados al café fuerte americano, al tueste oscuro. Nosotros en la parte de Colombia, donde estamos en Antioquia, tenemos otro, por el café, pero suave, de tonalidades dulces. Aquí de pronto también los veías, decía, para que hacerles la diferencia de la suavidad del café. A veces también porque esperan el café, el sabor fuerte, amargo, el tueste oscuro. Es decir, mostrarle las bendiciones que tiene un café de tueste medio. Decirle, no, hombre, Tanta familiaridad, pues, es también a veces difícil de transmitirlo a alguien que te trabaje y que te ayude a crear esos sabores, que sería lo mismo que si tenemos un restaurante mexicano en Medellín, de pronto no se entendieran alguna no te cosa mueres de de una risa. salsa. Te mueres de risa ver la comida mexicana adaptada en Medellín, en Colombia. O sea, no, tiene que ser un mexicano completamente que monte el restaurante porque tú encuentras ya en todas partes comida, entre comillas, mexicana que pues es adaptada al gusto de los paisas. No es Okey. el sabor auténtico de acá. O sea, tú lo pides y te vas a dar cuenta y dices, esto no es, esto no es una Te torta. oye, te desmayas. Sí, no, no te mueres de risa, ni siquiera te desmayas, te mueres de risa. De hecho, está como comida rápida, o sea, está con el Okey, dogo, con la hamburguesa, ahí al lado están los tacos. Ni okey. siquiera es catalogada como comida, como una cena normal de restaurante, no. Alguna vez en Bogotá hice la experiencia, el experimento de ir a comer tacos, y sí estuvo extraño. O sea, reconozco que hacen su esfuerzo, lo interpretan, pero, pues, no, sí, o sea, Pero es la interpretación para el público de allá, la ajá, interpretación de la comida mexicana sin chile. Eso no, pues, eso es comida mexicana sin chile, pues no, es una comida adaptada para allá. ajá, Entonces, claro que es muy distinta, no lo vas a ver igual. O das un buen sabor y o mejor. evocas lo mejor, o mejor no lo sirvas porque te llevas es una mala experiencia, o sea, haces todo lo contrario, en vez de hacerte sentir bien, pues te das con un sinsabor, como que comiste, te alimentaste, pero no llenaste ese vacío que tienes en el alma, porque a la final eso es lo que uno tiene que hacer, llenar los vacíos del alma. Claro, porque estar, lejos de la familia y de tu raíz es difícil, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Yo creo que todos hemos vivido por ese proceso migratorio donde la adaptación a veces no es fácil. ¿Ves? Hay gente que se adapta muy fácil y que lo hace, pero hay gente que tiene que hacer duelo migratorio. Muchas veces yo veía gente que llevaba ya 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y todavía anhelando volver a Colombia. O sea, el duelo migratorio nunca lo superaron. Y por eso los veías tanto comiendo allá, tanto conversando, porque uno hasta se vuelve psicólogo en la misma cocina, porque tú ves, y no es solamente entregar un plato,
sino que ese plato se vuelve tu paño de lágrimas. Entonces era, no solamente era servir un plato, sino servirle a la persona que en ese momento llegaba. Y muchas veces eso era lo que trabajamos, el servicio a los demás. Recuerdo mucho una amiga en el COVID, perdió su esposo mexicano, colombiana, con su esposo mexicano, lo perdió en el COVID. Cuando ella me dice que lo perdió, le dije, me dice que todo lo que tenía en la cabeza, y tengo esto, y esto, y esto, y esto, y tengo que, lo último que voy a hacer, ya vendí el carro de mi esposo, y yo, lo vendes y te vienes para acá, porque le vas a dar un cierre y te vas a despedir ese carro aquí y vas a hacer tu duelo acá. Y eso hicimos, ella vino, dejó el carro y como que ese peso que traía lo descargó comiendo. Ya, comió, se sentó, se relajó y terminó de hacer el duelo del carro ahí sentada comiendo. Y Okey, o sí, sí sea, sirve, sí funciona. claro, es que yo creo que un método efectivo para llegar al corazón de muchas personas, estén conscientes o no estén conscientes, definitivamente es la comida. Entonces, ella Sí. se perdió a su esposo y se regresó a Colombia. No, ella se quedó acá, ella se quedó aquí, pero estaba vendiendo ya, despojándose de cosas materiales de su esposo. Y Claro, lo último que le faltaba era el carro, entonces fue para ella fue muy duro salir del carro. dijiste algo muy bonito que aplica no solamente para el restaurante, sino en la vida, que el amor y el servicio van de la mano, y creo que aprender a dar te Es muy hace también importante. experimentar el placer de poder hacer feliz a alguien más. Mira, Y de hecho sabe el uno ser qué se siente. sí, y de hecho el servicio lo vine a sentir fue aquí, lo vine a vivir aquí en México, porque te decía, o sea, yo, bueno, vengo yo nací en los 70, los 80 fue para mí una edad muy difícil en Medellín, plena guerra de Pablo Escobar, y era una época donde nos tocaba sí o sí encerrarnos todos por miedo y nunca podíamos servirle a nadie porque si de pronto auxiliabas a alguien que necesitabas, el próximo muerto ibas a ser tú. Entonces, esa parte de servir nunca, nunca se vio. De hecho, ahora tú ves una comunidad en un edificio cualquiera que tú veas en Medellín, usted máximo conoce el vecino del frente, máximo conoce el vecino del lado, y de ahí se puede montar todos los días al ascensor y ver las mismas personas y no pasas del solo porque nos volvimos muy reservados hacia nosotros mismos. No le servimos a los demás. Ahora es que uno ve que de pronto eso es una necesidad más grande para el ser humano, pero a nosotros nos enseñamos a ser reservados para nosotros mismos y no al servicio de los demás. Él lo vino y fue a vivir acá. Fíjate que eso es algo que yo observo a través del aprendizaje, que modificó mucho la actitud de esa generación, ¿no? Porque se volvieron más desconfiados, más Total. reservados, con una justa razón, que era preservar la vida, Y ¿no? una fortaleza que uno dice, nos tocaba ser fuertes solitos. O sea, a usted lo mandaban al colegio, no es como ahora que lo recoge el transporte escolar o la mamá lo lleva hasta el colegio. No, nosotros nos tocaba o caminar para ir a estudiar o nos tocaba coger transporte público. Y en cualquiera de esos sonaba un bombazo o venía alguien echando bala por ahí. Éramos niños más guerreritos en ese sentido, o sea, éramos más a la defensiva y nos volvimos a la defensiva. Toda esta generación somos una generación que nos tocó vivir todos los cambios de un país. Una Todos, todos, generación, y todos. y creo que lo resumes Tecnológicos, todo. y lo estás resumiendo perfecto. Fue una generación que creció a la defensiva, tal cual. Mm, exactamente. Y entonces, Entonces tú uno aquí venirse a abrir ahora, pues es bonito, ya, descubriste el servicio. Ahora, correcto. ¿crees que el mexicano tiene esa misma actitud de servicio, o por lo menos la tiene más desarrollada? Sí, 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 o yo no sé si yo di con las personas correctas porque mi esposo es recontra servicial. Lo que decimos nosotros en Colombia es una buena papa. Mis vecinos aquí alrededor también ayudan mucho a gente muy necesitada, entonces también por ahí ayudaron a empujar ellos también. Y ahí me di cuenta que sí, que dar es muy bonito. Oye, ¿tú conoces a tus vecinos alrededor? Todos, 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 todos. Yo no tenía vecinos en Colombia, o sea, te lo juro, pues, te digo, no, 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 no tenía ni no mis compañeros de trabajo, mis amigos, pero vecinos, no, 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 no.
tengo unos excelentes vecinos todos, todos. Ya te abriste a Adicional conocer te más cuento, o allá sea, que al del frente. uy, no, es que te digo, es que nosotros nos tocaron cosas muy duras. Para uno, cuando fue la guerra de Pablo Escobar, allá se hablaban las escuelas de sicariato. Y yo vivía en un edificio, que era un edificio pequeño donde todos nos conocíamos. Rentaron un apartamento y se pasaron puros muchachos jóvenes, muy jóvenes. Y nos dimos cuenta por el movimiento que hacían en las noches, todo lo que hacían, que pues era para otras cosas que utilizaron el apartamento. Entonces, sí, hay cosas que uno le toca vivir calladito y eso fue una época también muy dura. O sea, por eso yo digo que nosotros nos volvimos tan desconfiados. Sí, porque dices: No le puedo hablar a estos nuevos vecinos porque el día que te vuelvas su amigo, no sabes cómo te puede ir a ti, o si intentas ayudarlos, cómo te puede ir a ti, No, o no, si exacto. intentas sacarlos, cómo te puede ir, o No, y sea, tocaban la puerta y era como si me esperaban cuando salía del colegio, ya sabían a la hora que salía, entonces estaban en la puerta. Fueron muchas cosas muy duras, de todos los amiguitos nos tocó ayudarnos mucho. Por ejemplo, yo nunca pude quedarme en mi casa cuando ellos estuvieron ahí. Yo me iba para la casa de otros amigos hasta que fuera mi papá y mi mamá por mí, porque okey. pues te digo, fueron cosas muy difíciles. Cuando yo vine yo conozco 14 años México, cuando yo llegué acá yo lo vi muy tranquilo. Aquí los niños son niños, viven su infancia por ahí hasta los 15 años, muy rico, muy sabroso. A nosotros nos hicieron madurar a las malas. Esta generación de Claro. nosotros nos tocó madurarnos a las malas, porque estábamos solos en la calle, o sea, éramos los niños, no hables con nadie, no mires para nadie, sí, o sea, era un súper cuidado, pero cuidado que nosotros teníamos que hacer nosotros mismos en la calle. Tú llegaste a Guadalajara desde el principio, ¿verdad? Sí, claro que sí. De que llegaste a Guadalajara ya definitivamente a cambiarte, que entiendo que son 10 años, al día de hoy, ¿qué modificaciones has tenido que hacer en tus rutinas para adaptarte a la situación que está pasando en este momento, por ejemplo, en Jalisco? No, yo creo que yo me adapto fácil. Por el contrario, pues no. Sí me toca también aquí alguna vez me tocó una situación maluca, me sentí muy expuesta como extranjera, como algo que sí sucedió, un tipo de secuestro express, pero ese es yo creo que estamos expuestos en cualquier parte. O sea, ¿te sucedió a Entonces, ti? sí, sí. Okey. No, si tú te vas para Francia vas a ver otra problemática diferente, pero la violencia la vas a ver de diferente forma. No No satanizas lo nos que te tenemos que pasó en preocupar por México. eso. No nos Okey, tenemos que preocupar por eso, porque te digo, cuidarnos sí, pero tampoco debemos estigmatizar los países. Eso es lo que voy. No okey. debemos de ponerle uy, que Colombia está lleno de narcotráfico. No. Creo que los problemas son diferentes de cada país, porque si tú sales, el primero que te miran como colombiano es como si tú llegaras, te revisan todo el equipaje como si vinieras cargado, fueras una mulita. No nos debemos dejar llevar por esas etiquetas como país. Ni los mexicanos se deben dejar llevar en este momento por etiquetas. Creo que somos más la gente buena y el que nada debe, nada teme, y llevar la bandera orgullosamente de donde eres. Eso es, con donde tú llegues, hazlo bien. Muestra lo mejor de ti, pero muestra también lo mejor de tu cultura. Muestra lo mejor de tu tierra. Sé un embajador donde estés, en el diario. Y además que eso es compartir conocimiento. Hace poco, y justo fue en una entrevista, y para mí fue un regalo cómo lo expresó ella, que compartir el conocimiento es una forma de trascender. En este caso, compartir tu cultura, no importa si eres mexicano viviendo en Estados Unidos, si eres una colombiana viviendo en México, compartir tu cultura es una forma de que esa cultura trascienda y de que Claro, tú trasciendas lo que sabes, ¿no? Y me gusta cómo lo dices, es de sentido común, o sea, tienes que cuidarte, pero para ti, aunque la situación esté cambiando en Jalisco, no es algo que te dañe la cabeza, ¿no? exacto, no, para nada. Tienes que vivir la vida normal. A cuidarte, sí. Tener precauciones también, pero tenemos que seguir la vida. O sea, eso no hace que nos escondamos, no podemos vivir con miedo y del miedo no podemos vivir. Perdón que me desvíe un poquito de lo que estás diciendo del miedo, que es bien cierto. Eh, Creo que yo he visto que en el interior de la república todavía hay muchas zonas donde hay muchas casas. Sí. Guadalajara es una de las ciudades que todavía tenga Uy, bastantes muchísimo. casas.
Sí, sí, Okey. sí, para mí lo que pasa es que tiene mucho terreno plano, entonces tiene mucho para dónde expandirse. A diferencia de Medellín, el área metropolitana del Valle de Aburrá, por ejemplo, en este momento son edificios, 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 porque estamos encerrados en un valle donde todos son apartamentos en este momento dando licencias de construcción para edificios de 30 pisos. Y no tienes cuándo conocerte con el vecino nunca. O sea, son colonias, pero en vertical. Claro, y aquí tú vives en casa, ¿correcto? Y yo vivo en casa. Yo me río con mis amigos acá porque aquí los metros cuadrados son más amplios que allá. Nosotros vivimos en 60, lo normal, promedio 60, 70 metros cuadrados en Medellín. Cuando Ajá. llegas acá y ves que estos caserones, por Dios, y lo único que yo pienso es, ay, ¿quién lo va, quién lo trapea? O sea, son espacios mucho más familiares. Nosotros ¿Quién estamos lo trapea? acostumbrados. Sí, es que estamos acostumbrados a otro, tenemos otra cultura, otra vida. O sea, nosotros vamos en Colombia nos enseñaron tanto a trabajar, tanto, que nosotros la casa solamente es un lugar de paso. O sea, no lo disfrutamos. Entonces, los espacios también son reducidos porque necesitan hacer, no sé, el metro cuadrado será más caro, no lo he evaluado. Pero aquí tú miras, cuando es una casa, sientes un hogar, Okey. sientes ¿Cuántos metros, si no es indiscreción, es tu casa? ¿Cuántos metros tienes que trapear? Ay, bueno, digo, mi casa es chiquita, la escogí pequeña, empezando por eso, por lo mismo, porque yo me sentía muy asfixiada en espacios demasiado grandes, porque no estaba acostumbrada. Yo aquí Ajá. tengo como 75 metros cuadrados con dos habitaciones. ochenta y Ah, cinco me okey. están diciendo, que son 85, oiga, me toca trapear más. Es un cachito más, son unos metros más, Sí, y aún así está amplio. sí, sí, y es pequeño, es una casa pequeña. Pero cuando yo vine acá, yo miraba estas esas casotas y yo, Dios mío, la arquitectura hace también cultura. Y nosotros en Medellín tenemos algo diferente que también es la cultura ciudadana. Y todo va pegado al urbanismo de Medellín. Es una ciudad Ah, completamente diferente al resto del país, pero porque el urbanismo va pegado a la cultura. es verdad, ustedes han trabajado, sí, se podría decir que un poco más en eso. Yo siento a veces ciertos parecidos de Guadalajara con Medellín, por ahí tiene como sus airecitos, unas cositas con otras. Yo digo que el Entonces clima uno es uno cierto de se esos adapta. airecitos, ¿no? Ah, no, es que no, el clima de Medellín en este momento está loco, pues está bipolar, llueve, hace sol y usted tiene que tener ropa para todo el día. Por la mañana hace calor, entonces te llevas algo suave, pero por la tarde se te suelta un aguacero bien fuerte, porque le Okey. estamos dando el clima también. Y aquí en Guadalajara en este momento debería estar haciendo muchísimo frío y Ajá. ya parecemos en primavera, ya se nos calentó. Igual estamos aquí en Ciudad de México, te cuento. Mm, Ahorita empezamos con el febrero loco, porque hace unas horas estaba por aquí lloviendo, que sí es ¿lloviendo en febrero? ¿En serio? Pues sí, truena y truena el cielo. ¿A ti cómo te afectó el no tener a tu familia cerca? Porque según te escucho en esta charla, nadie de tu familia vive aquí, ¿verdad? nadie. Estoy yo aquí solita. Pues Okey. sí pega duro. Yo digo que cuando alguien joven migra es más fácil adaptarse. Cuando migramos ya tan adultos es más difícil la adaptación. Y la adaptación depende mucho de la parte emocional, lo que tú dejas allá, porque a veces estamos más apegados a la familia que un joven. Un joven tiene la vida por explorarla y se entretiene en la vida mirando todo lo nuevo. Nosotros los que ya somos más adultos a la hora de migrar, nos apegamos más a las personas, más a los bienes que tenemos, las comodidades que tenemos, entonces migrar. Cuando uno ya está adulto es más difícil. Pero lo que yo le decía a toda la gente, de uno depende si evoluciona o se queda como los dinosaurios, se extingue, ya por no evolucionar en el momento de la De migrar. catástrofe, de Ajá. emigrar. O sea, uno tiene que adaptarse, ser seres adaptativos. Yo ahora se lo hago entender a mis amigos. Ahí llegan, yo los recojo en el aeropuerto. Cuando ve, porque ya gracias a Dios me ha tocado recibir amigos míos de mi círculo social, que se han venido familias a vivir acá. Entonces yo les digo, Ajá. yo los recojo en el aeropuerto. Okey. Les tomo la foto con esas dos maletas Ajá. y les hago un imán y se los pongo en la nevera de su casa, en el refrigerador.
Okey. Recuerden que su vida está en esas 2 maletas. No se trajeron Okey. nada más. Son ustedes lo que traen por dentro y esas 2 maletas. Eso en eso tan sencillo, tanto que te toca desprenderte, porque te toca desprenderte de muchas cosas, de todo lo material, de todo. Es Sí, como cuando uno le dicen: "Uno se muere y nada se lleva". eso Es es cierto, cierto. también cuando uno migra es lo mismo, uno se va y nada se lleva. De entre más rápido hagas ese duelo y te des cuenta que estás empezando una nueva vida y que tiene tropiezos también, porque los tropiezos culturales son muchos, porque a veces la expectativa uno la tiene más elevada a lo que en realidad es lo que estás viviendo. Uno tiene que hacer ese proceso de adaptación lo más rápido posible. Bueno, y entonces, ¿a ti que te ha tocado también tener tanta comunidad? ¿Cómo observas la comunidad colombiana en México? Ay, bueno, es que hay tanta diversidad de personas, de los que te digo, los que se integran, los que les gusta, estar en todas las reuniones, pero hay una gran mayoría que no conocemos. O sea, que de verdad, lo que yo te decía, somos desconfiados. Okey. El colombiano aquí es desconfiado, sigue siendo, se trae eso. Entonces, es una persona muy trabajadora, Ujú. que es un gran líder, son personas muy prácticas, laboralmente veo que tienen, que son aquí muy apetecidos porque son personas muy recursivas, muy solidarios y muy prácticos, pero a nivel de relaciones seguimos muy distanciados. Cuando tú, por ejemplo, vas a una reunión de 20 de julio y cuando miras alrededor te das cuenta que hay una cantidad, ¿y de dónde salió toda esta gente que yo nunca había visto? Sabemos la diversidad de gente, pero que estamos, y hablas con alguien, no, yo apenas conozco 2 colombianos, no, no, yo no conozco a nadie. Te das cuenta que seguimos siendo muy dispersos y seguimos siendo una comunidad. Yo lo digo todavía y lo digo con mucha sinceridad, una comunidad desconfiada, pero porque nos Claro, y hicieron vivir muchas cosas. De pronto ahora el WhatsApp es algo, hace algo bonito que hace grupos, entonces uno conoce una cantidad de gente que está de pronto a tu alrededor. Yo sé que, por ejemplo, hay grupos, por ejemplo, en Tlajomulco de Zúñiga, que son de puros colombianos y que son, mejor dicho, mucha cantidad. Y eso ayuda mucho. Ahora el WhatsApp, ya los medios sociales no te hacen tan distante, al menos, ¿no? Que no dar la cara, pero ahí está todo el ajá. mundo en un WhatsApp. Los medios de comunicación, mira, ustedes lo que hacen también es muy bonito porque unen a la gente. Lo que veo diferente es ya en la parte personal, que te veas cara a cara con otro colombiano, no los veo tan unidos en ese sentido. O sea, como que el uno a uno no es tan de unión, a lo mejor comunitariamente, en realidad lo que los une es las ganas de ese día ir a comer algo rico y conectarte con la O una raíz. fiestecita, usted los ve ahí, por eso los ve por allá en las fiestas de 20 de julio, o de pronto una capacitación que haya buena en el consulado, pero la verdad no ves como grupos unidos para lo que te decía, de ayuda y apoyo, nos seguimos muy desconfiados nosotros entre la misma comunidad. Sí, ya en general somos distanciados. Eso es cierto. Y ahora que ya no está el restaurante, ¿cómo ha sido tu desarrollo profesional o ya mejor te quedaste en casa? ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo encontraste Ah, no. ese sentido nuevamente? Sí, sigo laborando, pero ya no, ya físicamente no tan duro. Tengo una franquicia en este momento, represento una franquicia de salud y bienestar, entonces Okey. trabajo más relajadamente. O sea, ya no le pego tan duro físicamente. Ya el trabajo desde el servicio, desde otra parte, otro punto de vista diferente, de la punta parte de bienestar, que trabajé también en bienestar animal. Entonces, para mí pasar de bienestar animal a bienestar humano, pues como que no es un brinco muy grande. No sigo dentro de lo mismo que me gusta, que es trabajar sobre bienestar. Pero, y entonces ahora tu cartera de clientes y de usuarios, me imagino que se convirtió más mexicana. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo te sientes en este momento, al estar socializando tanto con mexicanos, en esta etapa de la emigración, que ya estás más asentada, que quizás ya has pasado por otras partes del duelo, de ese shock de emigrar? ¿Cómo lo llevas ahorita, este momento? Ya estoy en mi salsa, pues, ¿no? Ya pueda que yo hable muy colombiano, pueda que coma todavía sin chile, pero, pero ya me hago entender más fácil y ya los entiendo más fácil.
Entonces hay muchas cosas que todavía en la parte de vocal no te entienden, pero a la medida que va pasando el tiempo te van entendiendo. Dicen que Es yo que hablo muy rápido, que entonces a veces no me escuchan bien. Ay, es que hablan demasiado, ustedes hablan demasiado rápido. Y yo siento que los paisas no hablamos rápido. ¿Qué tal que fuera un costeño, pues? ¿Cómo va el pobre costeñito aquí para vivir? no, se van a entender, se van a entender. Yo tengo amigos costeños y bien, pero se sienten como más, pues sí, bullosos, Sí, sí, sí. eso sí. Pero ya. O sea que ¿De qué? ya te sientes bien en Sí, este sí, sí. momento Sí. socializando con más mexicanos. Sí, ya, y ya creo que todo alrededor ya es mexicano. Tengo amigos, obviamente, con los que me hablo, colombianos, pero alrededor ya tengo también ya pues mucha gente mexicana alrededor. Oye, y siendo Guadalajara una ciudad que consume tanta carne y que tiene preparaciones muy condimentadas, ¿tienes algún plato favorito si has podido adaptarte un Sí, poquito más a eso? o sea, muero por unos chilaquiles, o sea, me encantan los chilaquiles, me encantan las carnitas en su jugo, pues para mí es una cosa deliciosa por unas carnitas en su jugo. ¿Y eso cómo es? Ay, como que no has probado carnitas en su jugo, o sea, me parece el colmo. Bueno, No, de mira, verdad que pues no. no, mira, las carnitas en su jugo son unos frijolitos como los de olla, ¿ya? Pero Ajá, vienen hechos con tomatito verde y con ajá, bistec de carne muy picadita. Y va hecha en esa salsita la carne y luego le ponen pues ya todo, las tortillas al lado, el guacamole, todo. Es un caldito muy sabroso. Las carnitas en su jugo, es unos frijolitos con salsa verde con carnita. qué rico. Delicioso, delicioso. Ya te vas a tener que venir acá a comer, porque para mí es una de las delicias de acá. Más, por ejemplo, con el pambazo, cuando lo descubrí, yo decía, yo viví aquí engañada, o sea, qué cosa tan rica. Claro, ustedes también tienen allá que las jericayas, ¿no? La jericaya sí es muy de aquí. Cada país con el mestizaje hizo sus propias adaptaciones, ¿no? El Sí, plato colombiano que tenemos todavía más indígena, adivine cuál es, la changua. okey. La Sí, changua es el plato todavía que está que más común dentro de la comida, dentro de la gastronomía colombiana, pero que tiene un origen todavía más indígena. Ustedes conservan más la cultura indígena dentro de la comida. Nosotros tuvimos un proceso más grande de mestizaje, mucho más gigante que el de ustedes. A nosotros nos tocó, entre la misma cultura, entre el mismo mestizaje, nos tocó judío, nos tocó moro. Y bueno, y ya el último migración más moderna, digámoslo así, la tuvo la costa con toda la parte libanesa. Entonces, ajá. todos los lugares de Colombia tienen un mestizaje diferente en su gastronomía. Delicioso. Alguna vez tuve una charla con una chef colombiana que me explicaba que ustedes tuvieron mucho mestizaje, pero no habían tenido tanto tiempo de desarrollar la gastronomía por misma situación de violencia, ¿no? Porque todas las zonas que sufrieron desplazamiento, pues Claro, se perdieron muchos platos. Yo diría que ese desplazamiento hizo perder muchas recetas. Mira, cuando yo estaba buscando recetas para Pataconeando, me acordaba de todo lo que me hacía mi abuelito y le preguntaba a mi mamá, mami, ¿te acordás este plato que hacía mi abuelito? Ay, mi, eso era en la finca, pero eso ya no se consigue. No, eran unas cosas rarísimas que se perdieron con la migración también por violencia, y se va perdiendo también mucha gastronomía en el camino. Y ahora, digamos que la comida rápida y la internacionalización de los platos está haciendo que perdamos mucho más autenticidad en los platos. Usted ahora tiene que hacer una verdadera investigación hacia atrás, antropológica, todo lo que usted quiera en gastronomía para poder llegar a un plato que sea completamente tradicional. No totalmente, todo o el mundo sea, lo conoce, no todo el y mundo conoce. y es que la Ahora, gastronomía va de la mano de la geografía, o sea, va claro, junto con pegado. sí, claro que sí. Y se va perdiendo muchos platos a medida que vamos agilizando procesos. Yo en este momento voy a un restaurante a Medellín, me pido una bandeja paisa y me queda faltando sabor, porque ya agarran un plátano y en vez de picarlo, lo licúan. Entonces te hacen unos frijoles con un caldo de plátano licuado. Y vas perdiendo en ese proceso del corrientazo, vas perdiendo lo ancestral. Te lo voy a comentar de mi lado,
aunque de pronto pueda ser impopular para quienes lo vean, pero que los mexicanos que escuchen esto, como dicen en Colombia, se pongan la mano en el considere, que yo siento que México tiene una fama gastronómica espectacular, pero que realmente a la práctica también se está perdiendo por la internacionalización de los platos, por la En industrialización del país, porque a lo mejor tú me comentas lo de las carnitas en su jugo y yo te escucho y se me hace agua la boca, pero no sé cuántas personas jóvenes pudieran darse el tiempo de hacer esa carnita como se comía o como se come, ¿no? El saborcito así sí, casero. Hoy día no hay tantos jóvenes que te digan: "Ay, yo voy a hacer un pozole desde cero mm, y le limpio bien". Hay cosas que no, se están perdiendo también. claro, y tú ves una familia normal, tú hablas con yo hablo con cualquiera de mis vecinos. No, pues yo le preparo una quesadilla en la casa. Y el resto de, de los sazoncitos que donde quedaron, de las carnitas ricas. Entonces también yo digamos que, y si va a comer, pues afuera se come un dog, una hamburguesa, pide unas pastas, tiene que ir de pronto a los tacos afuera para probar la comida de aquí. Pero en las casas también se está perdiendo mucho, mucho, mucho por la velocidad que estamos viviendo. Qué bueno poder hacer una pausa, que esto queda como un mensaje que lo pudieron encontrar contigo del lado colombiano y que uno como mexicano se haga el propósito de recuperar en su casa ese sazón de antes, ese sabor que a lo mejor a ti te tocó comer y tú no lo estás logrando, o simplemente no lo estás haciendo porque no te parece práctico, porque también la cocina tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo. Pero qué bueno que un domingo, en vez de hacerse una carnita asada a los vecinos, digan, no, vamos, ve, tengo una receta de mi abuelita, pero tiene mucho trabajo, pero sí, metas en todos a hacerla. Es que acaso quien dijo que la carnita asada era solamente lo único que podían unir personas. No, yo creo que todo lo que hagas y hagas con amor y más cuando viene con una añoranza, sale más Claro. bonito, salen recetas más bonitas. Yo creo que ahora es lo que hay que trabajarles a eso, a trabajarle a la añoranza Tienes razón, ojalá que se pusiera de moda rescatar esos sabores de antes aquí y y en en todos Colombia lados. y en todas esas partes donde se está perdiendo. Mira, sí, hay por ejemplo, y eso por ejemplo, en Colombia hay un influencer muy famoso que es donde él pone el ojo en un restaurante, ese restaurante florece. Es, Ajá. es, es casi una bendición para los restauranteros en Colombia, la comida callejera les dio una mano, pero ¿qué hace el hombre? Solamente se está fijando en la comida rápida, se está fijando, hace el máster hamburguesa o pero no hace el máster frijolitos. Qué bueno que hubieran más influencers que trabajaran esa parte de la gastronomía auténtica de cada región. Claro, es Tulio, ¿no? Tulio que se llama, lo Correcto, sí, sí, recomienda. sí, 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 sí. Yo lo sigo y todo el mundo es feliz porque de hecho él hace recetas muy prácticas, muy sencillas, pero la gente se está yendo a este tipo de influencer que él es muy bueno, o sea, él es un ejemplo de vida, pero se nos está olvidando la gastronomía popular. Nos estamos volcando al otro lado, que lo podemos perder. En las próximas generaciones podemos perder mucho de nuestra gastronomía si no pasamos el legado. Es compartir, como yo veo Correcto. mucho a los latinos en Estados Unidos que hacen eso, tantos mexicanos que de pronto dicen: "Yo vendo tamales", o "Yo hago el esfuerzo", y que pagan más, como tú has pagado más, a lo mejor por un corte de carne en específico, que pagan más por un aguacatito, que pagan más por unas verduritas para hacerse un consomé, ¿no? Es que ahí de donde está el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea, tiene Exacto. uno que salir para saber qué perdió y qué perdió de la casa. O sea, que tienes que volver a recuperar de esos valores o de esa gastronomía. Con estos flujos migratorios creo que ahora hay más oportunidad. ¿Tú sientes que, en todas estas crisis que ahora también han existido con Estados Unidos y de tanta gente que quiere lograr llegar a Estados Unidos, ha llegado más extranjeros a Guadalajara? ¿Lo han resentido? Lo que pasa es que no, yo no lo he sentido tanto. La verdad, sí ves mucho colombiano que sigue migrando para acá, sigue migrando, pero te digo, cada cual como por su lado. O sea, lo sabes por estadísticas de consulado, O pero todavía seguimos muy aislados como comunidad. exacto, de a pie y que tú digas: "Fui a un centro comercial, escuché un colombiano", o
salí a comerme unos taquitos y vi otro extranjero. ¿No te ha pasado Ah, tanto no, todavía? mira, te voy a contar una anécdota que te va a morir de risa. Resulta que aquí en México hay una playa nudista, es Zipolite, ¿la conoces en Oaxaca? He escuchado hablar de ella, personalmente no he ido, pero sí la Ah, ubico. bueno, Ajá. pues me fui para allá el año pasado. Okey. Entonces allá estaba en cueritos feliz. Ay, aquí nadie me conoce. No, pues de Guadalajara a ¿cómo Así es? pol A Zipolite hay Polite. mucho, ¿no? Okey. Y Ajá. cuando escucho otro país hablando por teléfono, ¿qué oma? ¿Qué más pues? Y yo, de Medellín, y usted debe ser de Envigado. Y se quedó así, pálido, pálido, pálido. Claro, ya nos echamos pues a reír, pero claro, yo trato de que si veo un colombiano y lo estoy escuchando, pues sí le pongo, le digo, ay, ¿de dónde eres? O me preguntan a mí, pero no es que sea tan común escuchar a un colombiano y todavía hablando por ahí en la calle. Okey, Todavía no. y de tantos lugares en el mundo donde te podrías haber encontrado con ropa un colombiano, te lo viniste a encontrar en Zipolite. Eso le pasó a un periodista colombiano, a Pirri también. Pirri se fue a hacer un desnudo a Chile. Yo, pues aquí nadie me conoce. Pirri. Claro. Qué locura. ¿Y cómo te pareció Zipolite? ¿Te gustó la experiencia? Sí, 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 sí. Es un lugar también que llegan muchas personas de diferentes partes ves mucho canadiense, mucho estadounidense y bueno, vea, contra unos paisas por allá también en las mismas. Mira, ¿de qué te tienes que desprender para decir: "Me voy a aventar a caminar en Zipolite"? O sea, una es que nadie te conoce, pero luego No, creo que a veces uno puede no, tener es el mucho complejo, cuadrito, como exacto, es el cuadrito mental que tú tienes, es ampliar tu cuadrito mental. ¿Ya? Desde que estás así, ábrete así. Lo que estábamos hablando de botar los miedos, porque es que los miedos son infundados. O sea, la mitad, no, mejor dicho, los miedos los haces tú en tu cabeza con muchas cosas que te dijeron, pero tú no te arriesgas en la vida, es por los miedos que tienes en tu cabeza, no es por otra cosa. Uno mismo se inventa el coco y uno tiene que de vez en cuando hacer ese tipo de actividades para botar miedos. Pero eso. lo rico de verdad, aquí conoces gente, aquí en todas partes te preguntan por el acento, entonces mucha gente, ni siquiera que tiene que ser otro colombiano que te pare, sino que a mí me he dado cuenta que a los colombianos nos tienen afecto acá, nos quieren, mucha gente Okey. nos quiere. Gente de acá que ha migrado a otras partes del mundo, ha tenido un amigo colombiano y cuando me hablan es porque están, ay, yo tenía un amigo y somos muy buenos amigos los colombianos. Me he dado cuenta que nos volvemos, lo que te decía, nos volvemos solidarios después de que salimos del país y nos ayudamos mucho después de que salimos del país. Cuando tú escuchas a un mexicano que vivía en Estados Unidos y que tuvo un amigo colombiano, te habla maravillas. No le he visto el primero que hable mal de un colombiano. Hay que ponerse la bandera donde estés y llevarla bien, no para que te reconozcan como una mala persona, sino para que te reconozcan como una excelente persona. Y ahora que están también todos estos temas de flujo migratorio, ¿te preocupa que con el retorno, por ejemplo, ahora con Trump, que va a regresar tanto mexicano y tanto latino, te preocupa que se sature y de pronto ese shock cultural y esa parte económica nos llegue a afectar aquí o llegue a afectar ¿Sabes allá que no? en Colombia? ¿Sabes que no? Mira, nosotros en Colombia tenemos, tú sabes, la migración venezolana, que creo que hay más de 2 millones de venezolanos viviendo en Colombia. Y todo el Ajá. mundo decía, ay, vamos a perder, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Bueno, no hay cama para tanta gente. Y eso es una economía triangular. Todos tenemos que comer, todos tenemos que dormir, todos tenemos que vestirnos y todos tenemos que consumir. Entonces, decime si hay algún daño, si vienen nuevamente mexicanos otra mente retornados al país. No es problema, no es problema, porque tienen que abrir más, obviamente, más educación o más salud. Pero a nivel económico no hay que tenerle miedo a la migración de un país a otro si ese caso se llegara a ver, que tampoco, si me lo preguntas, no creo que vaya a ser tan cierto lo que diga Trump en este momento. Geográficamente no es algo que a Guadalajara le esté impactando tanto. Segundo, el problema en realidad es más a nivel gobierno, ¿no? Van a tener que pensar en ampliar sus escuelas,
Pero Eh, digamos que el problema es emocional de Trump. bueno, eso también es cierto, Es un es un problema poquito. emocional de él y bueno, la cuestión es no dejarnos llenar de pánico, porque en este momento deporten a 1000 personas, no van a deportar a, por Dios, es que yo creo que todo mundo en México tiene un familiar en Estados Unidos. Entonces no creo que deporten toda esa cantidad de gente, pues. ¿Y tú lo notaste? O sea, lo dices muy convencida, ¿porque te lo han platicado o por qué lo dices tan convencida? No, por eso te digo, es que yo no, yo veo lo que pasa en Colombia con los venezolanos, que todo el mundo pensó, ¿qué íbamos a hacer? O sea, porque todo el mundo dice, sí, la pobreza va a incrementar porque los puestos de trabajo no son suficientes. No, es que hay que producir más alimento, hay que tener más industria, o sea, al contrario, no le tengan miedo si hay retornados, porque esos retornados también tienen que comer, tienen que pagar renta y tienen que consumir de la industria. O sea, Entonces, todos, en lugar de verlo de un modo fatalista, es como hay que estar eh, preparado para el crecimiento que eso cor- implica. exactamente, no lo veas como algo negativo, velo como algo positivo. Bueno, y es que sí es cierto, tenemos que consumir y además, lo que todo lo que nos has contado en esta charla es un buen ejemplo. O sea, si bien tu restaurante era de gastronomía colombiana, tú comprabas local, consumías local, o sea, ibas al mercadito, Todo, comprabas la carne, comprabas las cosas, todo, tenías que en todo lo que estás comprando estás pagando impuestos, pagabas la renta del negocio, pagabas los servicios del negocio, a su vez pagas en tu casa, y aunque ese negocio sea de comida colombiana, le está aportando a impuestos en México y estás México, estaba ayudando. aportando a México, estábamos aportando en México. Mis impuestos se pagaban en México, los empleados eran mexicanos, o sea, no, todo era para la misma sociedad. Viene el crecimiento. Exactamente. Vienen oportunidades también. Eso, nadie se va a dejar morir de hambre, eso sí, téngalo por seguro. Quien se va a dejar de morir de hambre pone unos taquitos en la calle y listo. Pero no, en Colombia, es que el típico colombiano que se queda sin trabajo, ¿qué hace? Pone un puesto de empanadas afuera de su casa, se muere de hambre. No, No, porque somos países que no estamos acostumbrados a vivir de subsidios. En Colombia no recibes tanto subsidio. Pero, ¿qué haces? No vas a dejar morir a tu familia de hambre. Pones cualquier negocito, te cualquier la cosa, rebuscas. te la rebuscas. Los venezolanos, ¿cómo llegaron a Colombia? A pie. Venezolano cruzó la frontera a pie, con una maletica y con sus hijos. Y mucha gente de esta ha prosperado muy bien en el país. ¿Cuánta gente no se benefició en los barrios más populares, donde decía uno, ay, es que hay muy pocas oportunidades, rentando habitaciones por la cantidad de migrantes? Y no hablemos solamente de los venezolanos, hablemos toda la gente que está yendo a vivir a Medellín, que es población flotante. Entonces eso hace en una economía circular para mucha gente. Creo que a lo mejor es más conflicto social que quizás económico, ¿no? Obvio, van a haber muchas amenazas de aquí para allá, y Tongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé. A la final, desde que no sea conflicto bélico, todo se puede solucionar. Yo también considero lo mismo, y me parece una buena resolución, porque a lo mejor uno a veces se da muy duro. A mí personalmente me preocupa que haya familias divididas, pero también en el caso de haberlas, pues toca adaptarse, ¿no? O sea, lo que él pretende es hacer algo a las malas, claro que hay muchas pérdidas, muchos duelos afectivos. Estamos grabando esta entrevista el día 2 de febrero, que es Día de la Candelaria, ya me estoy Ajá, diciendo, correcto. ¿vas a comer tamales? Sí, claro, y la viví en San Miguel Allende alguna vez, cuando ponen todos los viveros, sacan todo, o sea, es muy bonito. La primavera, el solsticio de primavera, es otra festividad bonita. Hay cosas que tiene México muy arraigado de su cultura prehispánica, preciosísima. México no lo pudieron colonizar como querían los españoles, o sea, era tan grande, tantas comunidades, que eso hizo también que protegiera mucho la identidad del país. Entonces, que haya tanto aquí en tantas comunidades indígenas que todavía aportan tanto a la identidad de México. Nos esforzamos por nivelarlas y mantenerlas. Ahora, si yo voy a Guadalajara, ¿qué no debo perderme? Bueno, ya sabes, las carnitas en su jugo. La ruta del tequila es imperdible aquí para cualquier turista. La ida a la catedral es muy bonito. El centro histórico de Guadalajara es preciosísimo. Entrar a Tlaquepaque, a esas casas monumentales que ahora son puras galerías, es
también algo muy bonito de vivir. De pasar obviamente por la Minerva. ¿Quién no pasa por la Minerva? Hay cosas también, yo vivo cerca de la Primavera, el bosque de la Primavera es preciosísimo. Hay muchos municipios bonitos al lado de Guadalajara que valen la pena también. Ay, no, y la playa que también queda cerquita ya, pues, o sea, bajar a Vallarta ya está muy cerquita. Ay, qué rico que tengan, playita tan cerca. Con esto termino y es, ¿qué le agradeces a México? Mucho, mucho, ¿no? De donde está tiene que agradecer el tener que haber tenido que tener un cambio de vida. Eso es lo que uno que agradecer, el dejar la comodidad de cómo estabas y volver a renacer. Porque cuando tú migras, tú renaces donde está. Tú, cualquier persona que sea colombiano, sea mexicano, de cualquier país, y migre, es un renacimiento. Y eso hay que agradecerlo, porque la comodidad no nos deja avanzar, perder los miedos, que era lo que tú ahorita estábamos hablando, para darse cuenta que lo que importa en realidad eres tú como persona. Marce, qué bueno que México te permitió ver ese conocimiento, reforzar ese conocimiento, que has podido crecer, que has salido de tu zona de confort. Gracias por aportar desde el emprendimiento, desde el servicio. Gracias por tu tiempo y No deseo que hace a ti. sigas estando bien y disfrutando México. Ay, gracias. De todas maneras, qué rico después verte, Mariana. Qué bueno que algún día nos podamos volver a dar un abrazo, que hace mucho tiempo que no nos vemos. Sí, realmente ya son bastantes años que no nos vemos, pero tengo un grato recuerdo tuyo. Tengo ese sabor casero Ajá. guardado en mi memoria, también de la hospitalidad que me ofrecieron tanto tú como tu esposo, que fue muy lindo en la ocasión que yo tuve la oportunidad de conocerlos y de estar con ustedes. Así es que ten por seguro que si voy a Guadalajara, buscaré la oportunidad de que ese abrazo se dé y que Eso. podamos conversar y charlar Muy otra vez sabrosito, perfecto. pero de frente. Pero entonces aquí Claro me que sí. despido. Muchas gracias, Bueno, Marce. muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao. Chao. Colombianos en México, somos pura alegría. Caminando por las calles, puro sabor y melodía, melodía. Juntos compartiendo nuestras raíces.